ahora sí. Ok, bueno, entonces este proyecto, como muchos de ellos, empezó con una hipótesis o una afirmación de una política. Entonces, estábamos en Los Ángeles, una ciudad en los Estados Unidos que está en California, y el administrador de las escuelas públicas en Los Ángeles dice que no podemos tener árboles, ni césped, ni canchas en nuestras escuelas porque son demasiado caros para mantener. Para nosotros pensamos, no, sería más costoso sin no tener bueno, partes vegetales, partes de plantas, porque hay costos psicológicos, costos de energía y costos de heridas cuando todo es asfalto. Hace más calor en la escuela, tiene que apagar el aire acondicionado para mantener la escuela en un clima bueno y también cuando los niños caen se tienen heridas. Entonces la investigación fue para asumir todos los costos de tener, bueno, estas partes que son de césped, de canchas, de árboles. Y bueno, empecé mi interés aquí en investigación. En general, pienso que es importante investigar porque en este mundo muchas personas dicen, esta política es buena, esta política es mala, esta política es demasiado costoso, pero necesitamos pruebas, necesitamos evidencia dura para definir cuáles son políticas buenas, cuáles son políticas malas. Y bueno, para pensar en cuáles serían los cambios necesarios para mejorar los servicios públicos y la manera en que proveemos buenos sociales, bienes sociales. En general, tenemos una hipótesis en el principio de investigación. Pensamos que, bueno, afirmamos que esto va a pasar con una política y luego el proceso es recopilar evidencia para probar si nuestra hipótesis tiene verdad o es verdad o es criticado. Y podemos aprender muchas cosas de este proceso. Entonces voy a describir 3 de mis investigaciones y luego podemos tener una conversación con sus preguntas. Primero, estaba en Uganda con las Naciones Unidas, el programa de desarrollo. Y el problema en Uganda es que ellos tienen humedales que son 10% de la área del país. Entonces, son muy extensos, parece como la imagen ahí, y son muy importantes porque durante las temporadas secas, ellos proveen agua. Durante las inundaciones, ellos pueden prevenir más inundaciones en partes pobladas. Pero por causas de cambio climático, de crecer comida en las partes más altas es más difícil porque ellos no tienen irrigación o no tienen mucha irrigación. Entonces, mucha gente va por los humedales para crecer té, para crecer arroz, para crecer cosas que pueden crecer en partes con más agua sin necesidad de lluvia. Pero en este proceso, los humedales son bueno, degradados. Y luego hay más inundaciones, hay menos agua potable porque si tienen un pozo muy cerca de un humedal,
si luego estás creciendo arroz en el humedal, el servicio de filtrar el agua para. Entonces, este proyecto estamos haciendo fue para probar si una política de las Naciones Unidas tenía un efecto de restaurar, ¿verdad? Los humedales y proveer una manera de vivir para la gente cerca del humedal. En todos mis proyectos es en el tema de desarrollo sostenible, porque pensamos que o afirmamos que para restaurar el medio ambiente o tener servicios ambientales que son más altos, tenemos que tener el acuerdo de la gente que vive cerca, porque sin el acuerdo del público, ellos van a usar estos humedales o bosques en una manera destructiva para tener su manera de vivir, para ganar dinero de los recursos que están ahí. Entonces, tiene que proveer incentivos positivos para cambiar sistemas. Sin incentivos, no hay una manera de cambiar cosas. Entonces, en este proyecto, estamos haciendo un análisis de datos para ver si las regiones con el proyecto mejoraban en los temas ambientales y también en los temas sociales. Y también está haciendo investigaciones o entrevistas con miembros del gobierno sobre las políticas de cambio climático en general. Y un resultado, un impacto del proyecto es que di el reporte sobre la integración de cambio climático en los planes de desarrollo del país al gobierno para un insumo al segundo fase de desarrollo, de planeamiento de desarrollo. Y puedo hablar más sobre esto si tienen interés más tarde. Bueno, sí, esto es un ejemplo de los datos que teníamos. Entonces, los puntos burbujas allí son sitios del proyecto. El verde son partes humedales del país y el blanco son partes sin humedales. Entonces, un desafío del proyecto fue encontrar sitios que son muy similares, que tienen el proyecto y no tienen el proyecto, para hacer una comparación que es válido para decir, este proyecto tenía el efecto o impacto que queremos. Porque en este tipo de investigación siempre la cuestión es encontrar contrafactuales, que son, esta pasaría si no hiciera el proyecto. No, ok. No sé si ellos tienen bien claro todos la palabra humedales. Ok, son paternales, son, bueno, tiene otras palabras por eso, es como, es como, no reservas de agua dulce. Sí, es como manglares, pero en parte con agua dulce en lugar de agua saltada. Sí. Son difíciles para describir, disculpa, pero sí, esto es un foto de un humedal y entonces es como miles de hectáreas de plantas y agua como mezclado en un plano, en una región. Entonces, y bueno, secuestran el agua y también secuestran carbono en su tierra, porque durante miles de años ellos están capturando. Absorben, sería. Absorben, sí. Secuestrar es como bueno, no, ellos no están haciendo esto. Bueno, están absorbiendo el
carbono dióxido. Entonces, esto es un servicio para el cambio climático también. Entonces, son muy importantes por varios usos, pero también tienen recursos. Entonces, por supuesto, la gente quiere usarlos en una manera destructiva, pero también mantenerlos en su forma original tiene ventajas para la sociedad. Entonces, esto es la tensión. Otro proyecto muy distinto fue que hice desde los Estados Unidos, desde el escritorio, pero fue sobre una empresa mundial de ropa. Ellos tienen fábricas en muchos países en el mundo, pero son fábricas consultores, no son sus propios. Es que ellos hacen tratos con cada fábrica para darle un tipo de ropa o algunos pedazos de ropa por una temporada o algo así. El problema que vimos es que esta marca tenía mucho de su comercio cerca de, fue una marca que dice somos sostenibles, debe comprar nuestra marca porque somos lo más sostenibles, cuidan por nuestras fábricas, cuidan para nuestras personas que trabajan en varios países en el mundo. Pero, ¿qué fue las pruebas? Y qué pasó en las fábricas. Entonces, hicimos una investigación de datos, entonces combinamos un base de datos del auditoreo de esta empresa en todas las fábricas en varios países y también con el base de datos de compras de esta marca. Y investigamos la relación entre compras y cómo hacen las fábricas en estos auditorios. Fueran malos, como tenían muchos problemas de salud en la fábrica, no pagan la gente, no había horas de trabajo muy largos, o fueran buenos. Entonces, la meta sería que las fábricas que tenían buenos costumbres recibieran incentivos positivos como tratos buenos de la marca. Y después de todo, no encontramos resultados que las fábricas buenas recibieran más dinero. Entonces, la pregunta fue, ¿por qué? Entonces, hicimos entrevistas en la marca mundial también para encontrar qué pasó. Y encontramos que ellos tenían procesos para quitar las fábricas muy malas, que tienen niños de 7 años trabajando allí, que no tienen una salida durante los juegos. Sí, tenían un proceso para quitar estas fábricas y también tenían un proceso de encontrar fábricas buenas. Pero para las fábricas en la mitad, como la mayoría, no tienen una manera para darles incentivos como tratos buenos a los mejores y penalizar los que no fueran tan terribles, pero no fueran buenas. Entonces, el resultado de este proyecto fue que esta empresa cambió sus políticas, pero también entró nuestro papel fue parte de una conversación entre académicos y políticos sobre cómo podemos tener más sostenibilidad en cadenas de suministro mundiales, globales, internacionales. Porque en relaciones internacionales no hay una ley internacional. Entonces, bueno, hay, pero la ley de cada país es más importante que la ley internacional. Entonces, esto es un desafío para estos políticos.
Entonces, este es un de las figuras del papel, es como la relación entre los aleatorios y las violaciones y cuántos tratos recibieron de la marca. Bueno, y ahora estoy aquí. Estoy trabajando con las Naciones Unidas otra vez, que es, bueno, es una organización internacional de todos los países en el mundo. Hay financiamiento global para algunos temas que los países están de acuerdo son importantes. En este caso es el uso de mercurio. El uso de mercurio es, bueno, mercurio es un metálico tóxico y es muy perjudicial para la salud. Después de tener estar expuesto a mercurio, pueden tener problemas con sus riñones, las mujeres que son embarazadas, los niños pueden tener problemas en su desarrollo y pueden tener menos inteligencia. Y hay muchos otros problemas que estamos encontrando todavía. Entonces, bueno, el fuente más importante del mercurio en el mundo hoy en día actualmente es la minería de pequeña escala y artesanal de oro. Entonces, estamos haciendo un proyecto para evaluar si este proyecto de las Naciones Unidas, que es una sustitución del el método de procesamiento tradicional al uso de plantas de procesamiento sostenibles, si este programa tiene un impacto. Entonces, es similar al proyecto de Naciones Unidas en el pasado que hice en Uganda, en que queremos encontrar la manera de comparar las personas que están en el proyecto con personas que no están en el proyecto y ver qué son los impactos ambientales y qué son los impactos sociales. Bueno, entonces, puedo explicar más sobre cada proyecto y paré con más tiempo porque pienso que sería más, bueno, podemos tener una conversación sobre investigaciones y estoy listo para sus preguntas. Gracias. Pueden preguntar, chicos, sobre las metodologías, las que a ustedes les interesan, de sus carreras. Si algo no fue claro, sí. Escriben en el chat, pueden preguntar. Por ejemplo, en el caso del proyecto que decías de la ropa, ¿cómo te planteas el tiempo de investigación o el tiempo que te va a tomar realizar una investigación? ¿Cómo te plantas el tiempo? Claro, ¿cómo más o menos dices esta investigación va a durar tanto tiempo? No pueden. Sí, eso no es un desafío en investigaciones, que cuando está trabajando con organizaciones como una empresa, y en este caso fue una empresa y también una organización global, tengo la traducción aquí, pero Fair Trade Association, la Asociación de Comercio Justo. Entonces, ellos tenían unas reglas mundiales y que dicen, ok, las marcas que quieren ser o quieren decir son sostenibles para estar parte de nuestro acuerdo, tienen que dar incentivos positivos a fábricas buenas. Entonces, esta marca estaba de acuerdo o estaba en este acuerdo, pero no tenía prueba. Entonces, nuestra investigación fue para ver qué pasó o qué dicen los datos. Pero sí, es algo difícil porque
los académicos normalmente tienen muchos proyectos a la misma vez y bueno, el proceso completo de investigar y publicar, nadie tiene control perfecto de este proceso. Entonces, el clave para mí es comunicación. Durante este proyecto, estábamos hablando con la marca cada mes y diciendo, ok, este es el progreso con el proyecto, encontramos estos resultados y después de tener todos los análisis de datos cumplidos, hicimos estas preguntas o estas encuestas en su oficina principal y esto fue una manera para profundizar la investigación, pero también para darles los resultados y hablar en una manera constructiva sobre los resultados. Sí, pero sí, a veces hay maneras de tener la investigación para los papeles en un parte de sus productos y en su compromiso y otros productos que son como informes más informales son en un cronograma más fijo. Entonces, con las Naciones Unidas ahora en Ecuador, tenemos productos para ellos para informar el proyecto y ayudar con el monitoreo para que ellos puedan cambiar el diseño durante el proyecto. Entonces, después de cada 2 meses tenemos un informe para ellos sobre un parte del proyecto, pero en el final la investigación va a durar tanto tiempo que necesita. Dani, una pregunta. ¿Cómo escogen ustedes la metodología? Por ejemplo, todos ellos son de ciencias sociales. Sí. Y soy de las ciencias sociales también, pero nuestros proyectos son multidisciplinarios. Entonces, elegimos la metodología a través de pensar en la pregunta de la investigación. Entonces, para mí, muchas de las preguntas son, ¿qué es el impacto? Entonces, para ¿qué es el impacto? Usamos una metodología estadística que se llama la evaluación de impacto. Entonces, es para encontrar grupos que pueden ser controles y grupos que son tratados del proyecto. Entonces, en el caso de Ecuador, son empresas mineras que tratan de vender su material sin procesarlo a través del proyecto y grupos que no venden su material, pero tienen que ser grupos similares. Entonces, tienen que tener una regla para quién puede entrar en el programa y luego comparar las personas que son en cada lado de la regla, pero son parecidos o tienen que tener fases de implementación. Entonces, puedes comparar las personas que empiezan en el año 2020 y el 2022 y para comparar los 2 años que uno está haciendo el proyecto y otro no. Pero estas son herramientas económicas. Para otras preguntas como ¿por qué? Hago entrevistas y hago un proceso de hablar con la gente del proyecto, los actores involucrados, para entender de una manera más cualitativa qué pasó y por qué pasó esto. Entonces, en estos proyectos no tienen tanto confianza que saben el tamaño de impacto del proyecto, pero tienen más datos sobre actualmente qué pasó, en realidad qué pasó. No sé si esto responde a su pregunta. Sí, perfectamente. Bueno. Las entrevistas, compararon. ¿Alguna otra pregunta sobre sus proyectos de investigación? ¿El proyecto de la ropa cuánto tiempo duró? ¿Cuánto tiempo duró? Ok, bueno, yo
junté con el proyecto después de tiempo, porque fue de 2 profesores. Entonces, no sé cuánto tiempo antes, pero pasé un verano haciendo el análisis de datos, que fue muy duro, porque la razón que ellos no podían decir nosotros damos incentivos buenos o no, fue porque su base de datos de auditoreo cada auditoreo tenía una página de Excel. Entonces, no fue una línea en un base de datos para decir, tenemos estos resultados y luego vamos a pagar a esas personas. Y el proceso de compras fue en un departamento y el proceso de auditoreo fue en otro departamento. Entonces, cuando había un auditoreo con como los niños trabajando o algo muy, muy terrible, el departamento de auditoreo iba a decir al departamento de compras, no pueden comprar de ellos, pero en otros tiempos o para otras razones no van a decir nada. Entonces, el proyecto de limpiar las bases de datos y construirlos fue 3 meses. Luego escribimos por un mes, luego reunimos con la marca por otro mes, teníamos una conferencia con otros académicos para hablar de los resultados y recibir feedback o retroalimentación. Y luego tuvimos 2 años de revisiones para publicarlo. Entonces, los resultados para la empresa fue después de 5 meses de trabajo. Los resultados primeros académicos fue después de 6 meses, pero para publicarlo 2 años más. Y por eso no tenemos tanto control del proceso. Tienes una pregunta también en el chat. Oh, perfecto. ¿Cuál es la dificultad más grande que se presenta? Ok. Sí, ¿cuál es la dificultad más grande que se te presentó al momento de hacer las investigaciones de campo? Bueno, es para coordinar tantos actores y bueno, cambiar políticos para ser en el formato que podemos evaluar. Es que, por ejemplo, en Uganda, estamos tratando de comparar sitios, ¿verdad? Y teníamos que saber cuáles sitios van a recibir servicios de gobierno para decir, ok, esta política tenía éxito o no. Pero no pudimos recibir una lista de los sitios que iban a recibir servicios porque el gobierno iba a darlos a los sitios que votaran para ellos. Entonces, fue algo corrupto, ¿verdad? Entonces, para una investigación, esto es muy difícil. Cuando no tiene la implementación de la política claro, no puede evaluarlo. Entonces, el problema más difícil para mí siempre es coordinar con todos los actores para entender qué significan los datos que tiene, qué está pasando actualmente, y luego pueden decir, ok, estos son los resultados, pero si solo están viendo los bases de datos sin el contexto, los resultados no van a tener significado. A ver, terminemos porque usted tiene otra reunión. Ok, oh, sí, bueno, ya, es cierto. Ok, muchas gracias a todos. Tengo mi correo electrónico aquí si ustedes tienen más preguntas, pero fue un placer para compartir un poco de mi experiencia y buena suerte con sus investigaciones futuras.